Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy toca hablar del Atlético de Madrid con Álvaro González, periodista que trabaja actualmente en AS y también en Radio Internacional, que está siguiendo la actualidad del Atlético de Madrid prácticamente desde hace muchísimos años, yendo a las ruedas de prensa del Cholo y qué mejor que comentar con él un poquito sobre la actualidad del conjunto colchonero. ¿Qué tal, Álvaro? Bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal, Aitor? Muy bien, aquí estamos, a ver si analizamos un poquito. Le damos forma a esta temporada que va a empezar, que yo creo que no sé si será igual que de rara que la anterior, pero por lo menos sí que va a empezar un poco diferente y veremos cómo la afronta el Atlético de Madrid. Un verano difícil también después de la eliminación en Champions, ese chasco que se llevaron y al final pues hay que reconducir la situación, veremos. Sí, porque ahora es una incógnita, ¿no? Lo que pueda pasar en la plantilla y tal. De momento, pocos movimientos. ¿Y cómo ves el proyecto 2021 de Atleti, así a día de hoy? Bueno, pues como te digo, ha sido un verano corto, otros veranos pues se tienen 2 o 3 meses para ir planteando un poco los fichajes, también en el tema económico pues el Atlético no es que esté muy bollante, que el de la llegada de un posible 9 en caso de que salga Diego Costa, un jugador que ya la última temporada sí que pues aunque es muy de Simeone y Simeone confía mucho en él, pero al final no dio la talla, yo creo que se esperaba, ya es un jugador que le está costando cada vez más por la edad, por las lesiones y al final pues se acaba anotando. Entonces yo creo que en el Atlético se está buscando un 9 y también se está buscando un suplente de Renan Lodi, como decimos, en ese lateral izquierdo, puede ser Manu Sánchez de la cantera o incluso algún jugador que salga, porque son las posiciones que se quedan un poquito más cojas. Sí, sí, hoy he leído que la cassette era una de las posibles opciones que ya ha gustado mucho al Cholo Simeone desde hace, creo que cuando estaba ya en el Lyon incluso, y no sé si es una de las opciones o qué intentarías fichar tú o qué jugador te gustaría para reforzar esa delantera, que sí que es cierto, como has comentado, que con Diego Costa es un jugador que le gusta mucho al Cholo, pero ya lleva un par de temporadas entre lesiones y yo creo que estado físico pues no acompaña y no está a su máximo nivel. Morata sí, pero tampoco acaba de ser ese delantero quizás top que nos tiene acostumbrados el Atlético de Madrid con el mejor Diego Costa, Falcao, Forlán, etcétera, ¿no? Sí, bueno, el tema de la Lacazette es curioso porque la Lacazette estuvo prácticamente fichado antes, justo en el momento que vino Diego Costa. En ese verano estuvo casi fichado, pero bueno, al final el Atlético, si recuerdas, tenía la sanción FIFA Ah, que le sí. impedía poder fichar, entonces, bueno, le impedía poder inscribir hasta el mes de enero, entonces la Lacazette pues no prefirió esa opción, prefería empezar a jugar ya desde septiembre y eso, unido al empeño de Simeone en traer a Diego Costa en ese verano, pues al final hizo que el delantero francés no viniera y que sí que viniera el hispano-brasileño. Es cierto que Lacazette es un jugador que siempre ha gustado a Simeone y que ha gustado en la parte de la directiva técnica del Atlético de Madrid. Entonces, sí que ese yo creo es el tipo que está buscando Simeone también para compaginarse con Joao Félix, que yo creo que va a tener muchísimo más protagonismo este año, a lo mejor en la media punta, incluso podría ser hasta de delantero, y con Morata en algún momento, porque Morata sí que es un jugador que aunque le gusta correr, pero sí que es más 9 que Lacazette. Sí, sí. Tocando el tema de Joao Félix, ¿crees que esta puede ser su temporada? Tras estas dudas que ha Bueno, pasado con... sí, hombre, la primera temporada siempre ha sido difícil. Leía, no sé si fue ayer o antes de ayer, un artículo que decía que había hecho una mejor temporada que la primera del Kun Agüero, que había Sí, es conseguido más cierto. goles, que había conseguido más asistencias, pero lo cierto es que al final, cada vez que un jugador importante, un jugador intenta llegar al Atlético de Madrid, le cuesta mucho el poder arrancar, le costó al propio Kun Agüero, le costó a Antoine Griezmann, que también durante Sí. la primera temporada no tuvo esa continuidad, también se decía que bueno, lo que pasa es que Joao Félix, pues claro, han sido 127 millones de euros y prácticamente en los primeros partidos ya se le pedía que te marcara 4 goles y que fuera decisivo. Empezó bien, además, porque recuerdo una jugada contra el Getafe, recuerdo buenos Ostras. partidos en los primeros encuentros al principio de la temporada, pero es cierto que contra el Valencia se lesiona y a partir de ahí sí que no ha encontrado esa continuidad, volvió, ya no era el mismo y al final iba siendo bastante intermitente y al final, pues bueno, yo creo que ha terminado la temporada un poco como el equipo. Se esperaba más
pero al final pues no ha podido ser. Pero yo creo que en esta segunda temporada mucho más acomodado, se sentirá mucho más importante, sabe ya lo que es el Atlético de Madrid, sabe lo que quiere la afición de él. Yo creo que puede ir mejorando. Tampoco te digo que vaya a ganar el Balón de Oro en esta segunda temporada en el Atleti, pero yo creo que poco a poco va a ir adquiriendo esos galones y posiblemente sí que veamos un jugador que tiene muchísima calidad, que tiene mucha ambición y que si no se despista en otras cosas puede ser un grandísimo jugador. Sí, yo creo que debe ir cogiendo protagonismo ya y tiene destellos, pero le falta un poquito de regularidad quizás. Y bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, hablando más concretamente del Cholo Simeone, bueno, del Atlético de Madrid en cómputo global de la temporada. A ver, la temporada yo creo que es un suspenso, sinceramente, porque el objetivo en Liga realmente lo cumple, que es quedar por detrás del Madrid. Va a ser una temporada muy dudosa de ambos equipos y en la que podías haberte metido ahí en esa lucha por la Liga. Luego en Copa terminó en segunda vez y en Champions es verdad que te agarras a un Liverpool espectacular de una forma épica, pero luego pues termina el Leipzig en un cuadro que parece bastante sencillito y era una gran oportunidad. No sé qué valoración hace el club desde dentro o incluso tú, Álvaro, pero para mí me ha sido decepcionante, la verdad. Bueno, desde dentro no se habla de suspenso porque evidentemente el objetivo principal del club es el lograr la clasificación para la Champions. Se consigue ser tercero. Es cierto que en una temporada en la que Madrid y Barça no han estado bien, que si el Atleti hubiera estado bien, sí que hubiera estado por lo menos peleando hasta el final por la Liga, pero ha tenido mucho. Hay que recordar que el Atlético de Madrid, si no me equivoco, ha ganado tan solo 5 partidos a domicilio en el campeonato liguero, que al final eso te penaliza muchísimo. Si a eso le sumas que en casa se ha dejado puntos importantes, porque bueno, si dices ganas fuera, no ganas fuera, pero ganas todo en casa. Pero es que en casa tuvo empates, si no recuerdo también mal, contra el Celta, por ejemplo, un equipo que estaba luchando por el descenso, y un empate a 0. Hubo otro empate contra el Villarreal. Hubo empates que al final lo que hacen es que te desequilibran un poco. De hecho, antes del parón, el Atleti estaba fuera de los puestos europeos. Después del parón sí que consigue una buena racha, sí que consigue ganar, no consigue registrar ninguna derrota, y eso es lo que le hace al final que acabe tercero y en las últimas jornadas prácticamente dejándose llevar. Luego está el chasco de la Champions, por el cuadro, por cómo era la Champions, a un solo partido, una sola ciudad, encima Lisboa, el Leipzig, que era un equipo que a priori era más débil, que yo creo que sí que era más débil, pero que jugó un mejor partido que el Atlético. Al final te llevas un chasco que sí que te queda pues ese sabor agrio de la temporada. Bueno, luego lo de la Copa del Rey, pues igual, puede pasar, puede no pasar. Fue un partido en el que llegaba el Atlético con muchas bajas que al final se despistan y acaban eliminándose. Yo creo que, hombre, suspenso no, porque suspenso hubiera sido que no se hubiera clasificado ni siquiera para Europa, ni siquiera para la Champions. A por ahí raspado, ¿no? Claro, le vamos a poner un PA de estos, un progreso adecuadamente, que nos ponían a nosotros de pequeños. Sí, porque es cierto que sí, que podía haber mejorado, sí que por lo menos ya te digo, para que hubiera estado en torno al notable, haber luchado por la Liga hasta el final de temporada, y en ese cuadro de Champions por lo menos haber llegado hasta semifinales. Y si te gana el PSG, pues bueno, pues el PSG ya sabemos cómo es, pero al final, pues bueno, yo lo voy a dejar en torno a un 6, 5, un 6, le doy un aprobado al Atleti la temporada. Y sobre el Cholo, hay muchas críticas y no sé si, porque cuando llegó al Atlético de Madrid cogió un equipo que estaba en un nivel muy, muy bajo y lo puso muy arriba, ganando la Liga, llegando a la final de Champions, pero con el paso de los años, yo no sé si se ha estancado o no ha sabido evolucionar, lo ha intentado, pero no ha dado con la tecla. Y yo creo que ahora tiene jugadores de a lo mejor más calidad, pero el equipo como que no acaba de funcionar, no sé, o le falta fútbol. Por ejemplo, en un partido contra el Leganés en casa, pues sabes que puede dominar y tener más balón, pero es difícil ver a un Atlético de Madrid dominante, de ganar 3 o 4 partidos seguidos siendo muy sólido. No sé. Sí, es la eterna pregunta, que si juega bien el Atleti del Cholo, si podría jugar mejor. Exacto. Al final, Simeone llegó a la... Es que es la pregunta, pero la verdad es que cuando llegó Simeone al Atlético de Madrid tenía un tipo de jugadores muy diferentes a los que hay ahora. Tenía a Gavi, tenía jugadores el mejor Diego Costa, Juanfran, un jugador que era muy luchador y subía y bajaba y trabajaba por el equipo, Felipe Luis, que también estaba en un gran momento, estaba Raúl García.
Arda Turán, que en ese momento corría, le gustaba correr y defendía bastante. Ahí corría todavía. Claro, ahí corría todavía. Estaba Godín, Miranda. Al final era un equipo que era beneficiaba mucho al propio equipo. El trabajo beneficiaba al colectivo. Entonces, al final, eso poco a poco se ha ido perdiendo. Gavi se fue, también se ha ido Juanfran. Entonces, Simeone se ha tenido que ir adaptando a los nuevos jugadores, que los nuevos jugadores pues han sido, como te digo, Griezmann, que ha llegado incluso a adaptarle a jugar en defensa, a saber lo que es jugar en defensa, pero le costó, a Joao Félix, a Morata, a jugadores como Lemar, a jugadores como Vitolo, jugadores que al final, incluso en el mediocentro, ha acabado jugando con Tomás, que no es un jugador, no es un 5, no es un Gavi. Tomás es un jugador que le tienes que poner de 3/4 de cancha, un jugador que tiene un buen disparo, que tiene una buena llegada, pero que al final no es el que saca el balón, no es el que te mete 2 patadas y te para un contragolpe. Entonces, ante eso se ha tenido que evolucionar Simeone en otro tipo de juego que a lo mejor no es el que a él le gusta. Por eso, pues posiblemente no hayan llegado los mejores resultados, porque se ha echado mucho de menos a Raúl García en ciertos partidos. El día del Leipzig, sin ir más lejos, faltaba un par de jugadores que además de su calidad, tuvieran también pues esa entrega y ese trabajo que tenían pues, los Gavi, Raúl García, Godín y compañía en su momento. O Diego Costa incluso, pero el mejor Diego Costa. ¿Y crees que podemos ver algún cambio muy significativo respecto a esta temporada o que va a seguir la misma tendencia del Atleti? No, el Atleti va a jugar igual. El Atleti va a jugar igual. Mientras esté Simeone, sin duda, ¿no? Ten seguro que el Atleti va a jugar igual. Es cierto que, bueno, pues habrá partidos en los que posiblemente pues juegue mejor. Si se queda Carrasco, que parece que se va a quedar, al final es un jugador que te aporta unas características diferentes, de más velocidad, que puede jugar incluso, porque Simeone muchas veces se le ha criticado por ser defensivo, pero no solo es defensivo, sino que a veces juega con 3 delanteros, lo que pasa que tiene un estilo de juego al contragolpe, pero ha jugado muchísimos partidos después de parón, con Carrasco, con el propio Joao Félix, con Morata, al final con tres delanteros. Entonces, yo creo que a pesar de eso, el equipo va a seguir jugando igual y bueno, pues habrá gente que le guste, habrá gente que no, habrá veces que el resultado pues le dé la razón y otras veces que no se la dé. Entonces, yo creo que al final los resultados son los que mandan. Si a Simeone te gana 2-3 en Liverpool, le ponen por las nubes. Si pierde 2-1 con el Leipzig, con el mismo equipo, pues al final es el culpable o se le critica porque no ha ido por partido. Sí, estoy de acuerdo totalmente. Y de cara a esta temporada, objetivo, evidentemente, clasificarse para Champions y luego a ver si puede conseguir algún título, ¿no? Que es siempre pues la meta, porque he visto, Álvaro, que desde 2013 el Atlético de Madrid no gana ningún título que no sea Europa League o Supercopa. Es decir, de los 3 grandes de Copa, Liga, Champions, llegó a una final en 2016 de la Champions, es cierto, sí, que la tuvo muy 2014. cerca. En 2014, claro, la Liga, perdón, 2014. Y la Copa del Rey, 2014, que fue... En 2013 gana la Copa. Claro. Y la Liga el siguiente año. Por eso, quizás estos años pues le falta un título grande al Atlético de Madrid, ¿no? O una Copa, una Liga, para seguir ahí junto al Madrid-Barça, que no se ha podido dar. Sí. Bueno, como te digo, desde 2014 no gana la Liga. Es cierto que sí que se han ganado Supercopas de España, se han ganado varias Supercopas de Europa, pero sí. Bueno, al final es a un partido y se ha ganado la Europa League, que se consiguió tras el batacazo también en Champions con el Karabaj. Es cierto, yo lo veo difícil, muy difícil que el Atlético consiga una Champions. ¿O Liga? Al final, sí lo veo difícil. Sí, bueno, la Liga aún más todavía, yo creo. La Liga, si te das cuenta, el Atlético después del parón se ha convertido prácticamente en el segundo mejor equipo de España en cuanto a resultados, porque no perdió ninguno y aún así se acabó dejando entre, no sé si fueron 6 o 8 puntos al final con el último empate con el Real Madrid, por ejemplo. Entonces, haciendo un muy buen final de temporada, lo decía Simeone precisamente, haciendo un muy buen final de temporada, te has dejado ni más ni menos que 8 puntos o 6 puntos contra el Real Madrid. ¿Y para ir cerrando ya, Álvaro, cuál sería el 11 tipo del Atlético de Madrid de cara a esta temporada? Bueno, en portería Oblak, parece que no se va, Oblak indiscutible, ¿no? Atrás.
uno de los mejores porteros del Sí, mundo, Oblak, si no el mejor. Oblak, Para mí el mejor, sí, yo creo. sí, yo creo, vamos, yo creo que sí, para mí también, yo que le veo todos los fines de semana, para mí es el mejor. Evidentemente, Neuer en esta Champions ha hecho una gran Champions, Ter Stegen también, sí que en muchos momentos ha demostrado ser de los mejores. Courtois Ha hecho buen hizo un año, final de Courtois, temporada sí. muy bueno, pero al final Oblak es un jugador que es un portero que te demuestra una solvencia y una seguridad que yo cuando veo los partidos del Atleti, pues es difícil que le metan un gol desde fuera del área, está más tranquilo, porque bueno, salvo que sea un rebote como el gol del Leipzig, alguna jugada así, al final, cuando suelen disparar de fuera del área, pues dices, es difícil Está que le Oblak. metan un gol a Oblak, claro, y eso al final es una seguridad tanto para los aficionados como sobre todo para los jugadores que juegan con él. Y sí, sería Oblak en portería, pues veremos si Arias o Trippier. Arias parece que se le está buscando una salida, pero veremos si se queda, si se marcha, pues posiblemente sea Versálico el que ocupe también ese lateral derecho. Y bueno, entre Trippier y Versálico, yo creo que a Versálico le gusta mucho a Simeone de todas formas, y si se recupera bien de su lesión, Puedo yo creo que apostar va a por ser él, un ¿no? jugador. Sí, porque Sí, se puede. porque tanto los laterales derechos como el izquierdo, que es Lodi, salvando distancias y con todo mi respeto, no son Juanfran Felipe al máximo nivel. Ahí hay un bajón realmente, No, no. ¿sabes? Se ha visto este Sí, año. sí, no. Empezaron muy bien, Trippier y Lodi, si recuerdas, en septiembre, que empezamos como balas, eran la sensación, Sí, pero al final poco a poco se fueron apagando, y es cierto que Versálico, de hecho, estando recuperado y después de venir del Inter cedido y demás, llegó a jugar en el partido contra el Liverpool, así que al final es un jugador que yo creo que le gusta mucho a Simeone. En el lateral izquierdo, pues Renan Lodi, sí que yo creo que otro año más, aunque es un jugador joven, y al final pues también le cuesta la adaptación y sobre todo adaptarse al método Simeone de defender, algo que en su equipo brasileño cuando vino pues prácticamente ni lo hacía. Entonces sí que al final eso también ha podido ser un hándicap. Este año ya pues parece que está más asentado. En el centro, Felipe a mí me ha gustado mucho esta temporada, Sí, pero muy igual bien. no es de... Sí, lo que pasa que no es de la jerarquía Simeone, si lo podemos llamar. Simeone es más del Jiménez y Savic. Sí, se vio contra el Entonces, Leipzig, entre se los vio. tres, claro, por eso. Felipe es cierto que después del parón también ha tenido una especie de bajón, porque acabó muy bien, pero tuvo una lesión y luego le ha costado, y al final pues decidió sacar a Jiménez y Savic, pero bueno, entre esos tres va a estar el centro de la defensa. Por delante, si se queda Thomas es un fijo en el 5, veremos si llega ese otro jugador ancla que está pidiendo Simeone, y que esperemos que algún fichaje haya en el Atlético. Y luego por delante, Saúl y Coque, que son también fijos. Saúl y Y Coque, arriba, pues... Álvaro, Saúl y Coque, perdona, que son indiscutibles, pero que yo tengo amigos del Atlético de Madrid y son muy críticos con ellos dos. No sé qué opinas. Bueno, sí, pero al final, sí, hombre, que Saúl no ha hecho su mejor temporada, ni mucho menos. Sí que otros años se le ha podido decir que ha jugado, que Simeone lo ha utilizado mucho en el lateral izquierdo y que ahí estaba más incómodo, más perdido, pero al final este año ha jugado en su posición habitual y en muchos partidos, y tampoco se le ha visto muy bien. Entonces, pues bueno, esperemos que para esta nueva temporada mejore. Y Coque, aunque también empezó mal, yo creo que es fundamental. Solo las estadísticas dicen que sin Coque el equipo prácticamente no gana. Entonces, al final es un jugador que ya no solo sea por calidad o lo que sea, pero trabaja mucho y tácticamente es muy importante para el equipo. Entonces, yo creo que Saúl van a ser fijos, porque además son los que más juegan durante todas las temporadas. Sí. Esperemos luego por delante ya que Joao Félix sea titular indiscutible, que coja galones. Veremos si en esa media punta o tirado a un lado o al otro. Y luego, pues junto a él, pues veremos si Morata, veremos también Carrasco, que va a tener alguna opción, Correa, que empezó muy bien la temporada y que no ha hecho mala temporada este año. Entonces, yo creo que con esos tres, más Joao Félix 4, y luego arriba, pues hay bastantes variaciones en cuanto al esquema ya que quiera utilizar, pero yo creo que con Carrasco, si empieza Carrasco como terminó, también puede ser muy importante, y Morata. Ese sí, sería más o menos es lo que te iba a decir, base. Álvaro. Sí, Carrasco ha sido, junto a Marcos Llorente, una de las grandes noticias del Atlético de Madrid este año. Recuperarlo y que haya mostrado ese nivel, que es un jugador de unas características que no tiene el Atlético de Madrid, que es ese deporte, ese desequilibrio, que quizás al Atleti le faltaba en esos últimos metros,
porque tú decías que acumulaban muchos jugadores arriba, pero claro, son de otro estilo, no tienen esa capacidad de 1 contra 1 a lo mejor, y Carrasco sí que te lo da eso. Sí, 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 claro, por eso te digo que al final Carrasco es un jugador que si le tiene esa confianza y Simeone yo creo que se la va a dar, puede ser un jugador que lo va a hacer bastante bien, porque se la ha visto, vino mal físicamente de China, pero tras el parón yo creo que recuperó esa forma física y es un jugador con unas cualidades tremendas, tiene muy buen regate, tiene buena velocidad, entonces eso le gusta a Simeone y es un jugador diferente, muy al estilo a lo mejor de Vitolo, pero Vitolo pues tiene menos confianza del técnico argentino. Y como te digo, pues luego Morata, y se me olvidaba Llorente, que es ese jugador comodín que parecía de medio centro, que ahora ya es más delantero. Veremos este año donde le acopla a Simeone, pero yo creo que más o menos igual va a estar en esa parte del campo, donde van a estar los Carrasco, los Correa y Joao Félix, entre esos 4, más si llega otro jugador o incluso Vitolo si entra en la ecuación, por ahí yo creo que van a estar las rotaciones durante la temporada. Llorente un jugador muy importante y que veremos si este año lo corrobora o ha sido flor de 3 meses o 4, aunque yo creo que el otro día vi un vídeo de él entrenándose, subiendo una cuesta corriendo. Es una bestia. Entonces, al final, si a eso le sumas que tiene buen disparo, que tiene y que tiene gol, porque se le ha visto que tiene gol, lo que parecía que no, pero tiene gol también, yo creo que sí que puede ser un jugador muy válido. Sí, sí, pues bueno. Muchas gracias, Álvaro. Hemos hecho un buen repaso sobre la actualidad del Atlético de Madrid, a ver cómo será esta temporada, que va a ser también atípica. Y nada, desearte mucha suerte en todo lo que sigues haciendo y muchas gracias por venir al canal. Pues nada, es un placer, Aitor, y cuando quieras, pues a ver si vamos analizando más veces al Atlético de Madrid, la próxima vez si puede ser para la final de la Champions y ya está, si llega el Atleti arreglado. Pues bien encantado, Álvaro, muchas gracias. Vale, chao. Un abrazo. Vale, Álvaro. Hasta luego.